Hace varios años hubo una señora que se acercó a mí y me hizo una pregunta a la cual yo no sabía cómo responderle. Incluso ese mismo día esa señora se fue sin una respuesta porque realmente no sabía yo cómo responderle a la inquietud que ella tenía. Y la pregunta que ella me hizo es, ¿por qué ya Dios no se comunica directamente con nosotros? Y eso otra vez me tomó de sorpresa y no sabía cómo responderle. Y lo único que yo hice fue preguntarle a qué era lo que ella se refería. Y me comentó en ese momento que Dios ya no se comunicaba con nosotros en la misma manera que lo hacía con Noé, con Abraham o con Moisés. Incluso mencionó que ya Dios en este tiempo no se comunica ni siquiera por medio de profetas. Y obviamente la respuesta que yo tenía que haber dado en aquel momento era tan fácil, pero en ese preciso momento no sabía yo qué responderle. Dios obviamente aún en estos días, aún en los momentos de dificultad, continúa comunicándose directamente con nosotros. Lo hace de la misma manera que lo hacía en los tiempos de antes. Por ejemplo, hoy escuchamos que el pueblo de Nínive se arrepiente, pero se arrepiente porque están dispuestos a escuchar la palabra, el mensaje que Dios le envía, el mensaje que les envió a través de Jonás. Puede ser lo mismo con nosotros. Esa transformación que ese pueblo vivió, ese deseo de arrepentirse, ese deseo de hacer ayuno, puede ser lo mismo que podemos vivir nosotros porque abrimos nuestros corazones para escuchar el mensaje del Señor, su enseñanza. O podemos ser como Jonás al principio, que deseamos dejar que ese mensaje se vaya por otros lados, tratar de hacernos los sordos y no realmente escuchar lo que Dios nos comunica. Eso mismo pasó con el Hijo de Dios. El Verbo hecho carne que habitó entre nosotros y muchas personas tuvieron el privilegio y la bendición de no simplemente escucharlo, pero también verlo. Y aún así, muchos no aceptaron ese mensaje que Él compartía con ellos, esa enseñanza que Él compartía con ellos. Y sí, a lo mejor al principio se asombraban al escuchar lo que Él decía, se asombraban al ver lo que enseñaba con autoridad, pero cuando el Señor compartía con ellos la exigencia de ser un verdadero discípulo, cuando compartía con ellos la enseñanza de su cuerpo y de su sangre, de lo que hoy llamamos la Eucaristía, muchos se hicieron los sordos y se fueron. Hoy, hermanos y hermanas, estamos nosotros llamados a no hacernos esos sordos, a ser como las personas que encontramos hoy en el Evangelio, a ser como Simón y Andrés, como Santiago y Juan. Obviamente hoy escuchamos rápidamente cómo el Señor llama a estas 4 personas. Pero pudo haber sido que estas personas ya hubieran estado acercándose al Señor en los momentos que Él se reunía a hablar con otros. Escuchamos que Él los llama después de haber predicado, después de compartir con ellos que el reino de Dios ya está presente en sus vidas, después de haberle pedido que se conviertan y que crean en el Evangelio, que crean en Él. Después de todo esto es que Él llama a estos 4 hombres y ellos dejan absolutamente todo lo que conocen para seguirle a Él, para aprender de Él, para imitarle a Él y para tratar de ser como Él. Puede que haya muchas razones por las cuales al principio ellos le siguieron, pero fue ese Verbo encarnado que los llevó a entender verdaderamente cuál era la misión de Jesús.
pero también cuál era la misión de ellos. Hoy, hermanos y hermanas, la iglesia celebra, como decía al principio, el domingo de la palabra de Dios. Muchos de nosotros tenemos Biblias. Muchos de nosotros la tenemos en nuestros hogares. Algunos la tienen muy adornada, muy bonita en un altar, pero ni siquiera la miran. Muchos de nosotros tenemos la Biblia y la cargamos a veces a algunos grupos de oración y es el único momento en el cual abrimos esa Biblia. Pero es esas sagradas escrituras, hermanos y hermanas, que escuchamos hoy aquí en la celebración de la Eucaristía, pero que también tenemos la bendición de poderla tener en nuestros hogares, que nos enseñan verdaderamente quién es Jesús. ¿A qué estamos llamados nosotros? Nos explica claramente qué es ser un discípulo. Es a través de esa palabra, de esa sagrada escritura, que el Señor aún continúa hablándonos directamente a nuestro corazón. Es a través de la tradición de la iglesia que el Señor también continúa hablándonos. E incluso en algunos momentos es a través de nuestros amigos o familiares que el Señor nos dirige su palabra. Pero como decía San Jerónimo, y estoy parafraseando porque no recuerdo lo que dijo exactamente, pero aquellos que son ignorantes de las Escrituras, aquellos que no conocen la Escritura, tampoco conocen a Cristo. Por eso, hermanos y hermanas, hoy comprometámonos con el Señor de que queremos conocerle, de que queremos continuar esa conversación que Él tiene con nosotros. Abramos la Biblia en aquel libro que más le guste. No lo abramos simplemente porque me gustan las historias, porque me gusta la poesía, porque me gusta la carta, sino que abramos esa Biblia, ese libro, buscando exactamente qué es lo que Dios vivo quiere compartir con nosotros. Abramos esa Biblia buscando y estando dispuestos a dejar lo que nos pida atrás y a dejar que esa palabra nos transforme.